Comienza la inmersión hacia las historias. El camino hacia las aventuras. Un viaje por 6 cuentos escritos por personas mayores. Que deslumbrará la magia de la letra escrita en el audio. Historias mayores. Colócate los audífonos, porque la inmersión comienza ahora. La trompetilla en el estómago, escrita por Alejandro Buenaventura y narrado por Alejandro Buenaventura, Eduardo Toro y María Inmaculada López. Almorzamos a la carrera, como sin ganas, pensando solo en la protesta. Teníamos que volver a la calle cuanto antes. Estábamos convencidos de que la historia los necesitaba. Y por eso comimos como pájaros, picando aquí y allá, sin sentarnos formalmente, sin explicaciones, apenas respondiendo con sí o no a las preguntas de la familia y a los regaños de la vieja que no acababa de entender o que, con cierto disimulo, trataba de demorarnos. Menos mal que nos llenamos el estómago, pensaba 2 horas más tarde, porque hubiera sido desastroso. Mi madre se había acostumbrado a esa actitud nuestra. Pienso ahora, tantos años después, porque todos sus hijos, desde el primero hasta el último, hombres y mujeres, se habían metido por el camino que, de alguna manera, ella había indicado con la más pura inocencia y el más sublime cristianismo, el camino de la rebeldía contra la injusticia. Cada uno de sus actos estuvo siempre determinado por lo que le dictaba el corazón, el respeto, la solidaridad, la comprensión y el sentido de igualdad entre los seres humanos por encima del dinero, de la clase, del poder o los pergaminos, como se decía por aquel entonces. Cosía para la mujer de enfrente igual que para las señoras amigas o parientes que le sacaban la cara: esa es una vagabunda, y ella le respondía sin apartar los ojos de la Singer: es una buena muchacha y por lo menos a mí me paga cumplida, no tengo quejas. Cuando yo empecé a conocerla, ya tenía en la piel los primeros síntomas de la vejez, que en aquellos años llegaba temprano, y en ella todavía más por las huellas del incendio que se desató en la casa cuando mi padre, en su eterna dualidad entre poeta y comerciante, producía pinturas con materiales inflamables. La lata se prendió en sus manos, en sus brazos, con una llamarada azul y un bramido sordo, pero él no la soltó. La fue bajando lentamente hasta el piso para evitar la explosión. Y luego agarró a su mujer del brazo y la sacó del cuarto mientras la puerta se azotaba por los gases expandidos. Pero la niña, la última, que había nacido y no tendría más de 3 años, quedó adentro. ¿En qué segundo decidió mi madre regresar por ella en medio de las llamas? ¿En qué milésimas de tiempo el instinto de madre la metió en ese infierno que se llevó a la criatura ardida, y a ella la tuvo muerta hasta que los cuidados de mi padre, que la amaba, que la arrancó de la vorágine, que la salvó sin moverse de su lado, sin dormir, sin comer, ni mirar a los testigos, la resucitó después de parir ardida el varón que esperaba para el próximo septiembre? Aún ahora, cada vez que la miro en el recuerdo, y cada vez que recuerdo que yo nací 16 años después, entiendo por qué mi madre era mi madre. En la puerta me entregó un envoltorio y me dijo: No comieron nada. Espérese, los envuelvo. Llévense esto por si les da hambre. Mamá, le dije, no vamos a tener tiempo para comer. Estamos tumbando al dictador. A uno siempre le dan ganas de comer, con dictadores o sin dictadores. Cuando volteé la cabeza para despedirme con la mano, la vi parada en la reja exterior
echándome la bendición con un gesto que unía la felicidad y el orgullo a la angustia y al miedo escondido de que no regresáramos. Éramos los dos últimos, mi hermano el número 11 y yo el número 12. Me llevaban 6 años y por esos días estudiábamos él medicina en la Universidad Nacional y yo intentaba terminar el bachillerato en el Colegio de la Libre. Las dos instituciones tildadas como centros de izquierda. Así que al estallar el movimiento contra Rojas Pinilla, fuimos los primeros en salir a la calle. Cruzamos la carrera séptima y bajamos pegados a la iglesia de Lourdes, pero había mucho movimiento de tropa y decidimos esperar un rato en la entrada del Teatro Imperio, donde yo había visto tantas veces enamorado a Sarita Montiel en el último cuplé, con la plata que me daban para la peluquería. Y mientras esperábamos, mi hermano se puso a explicarme con afán por qué habíamos llegado a la dictadura y por qué estábamos luchando para derrocarla. Aparte del 9 de abril de 1948, estuvo el autogolpe de Ospina, Mariano Ospina, que en 1949 cerró el Congreso y colocó el país al borde de la guerra civil, porque el Partido Conservador, que estaba en el poder desde hacía 2 décadas, se había dividido entre los seguidores de Laureano Gómez y los seguidores de la familia Ospina. Los Ospina no estaban contentos con la labor de Laureano y menos con los poderes autoritarios que estaba adquiriendo y apoyaron el golpe de Rojas el 13 de junio, dizque para pacificar el país. Se cayó para tomarme un montón a la calle y ver si podíamos salir. Y cuando volvió le pregunté, ¿qué pasó? Al principio lo hizo, pero se fue convirtiendo en un dictador y por eso hay que tumbarlo. Vamos. Seguimos bajando hacia la carrera 13 en medio de protestas y gritos y carreras de gente que perseguía a los militares y de militares que perseguían a la gente. Todo parecía tan real, tan violento, tan peligroso, que solo muchos años después comprendería el inmenso mamarracho que había detrás. Simpatiquísimo. Los gerentes de los bancos protestando al lado de sus empleados. Los políticos codo a codo con los estudiantes. Las escopetas de los campesinos unidas a la protesta de los terratenientes y los ganaderos. Los dueños de las fábricas haciendo barricadas con los trabajadores. Todo tan bien montado que nadie podía imaginar la trasescena. En la 60, con 13, la cosa se puso violenta. Gases, gritos y el fervor revolucionario se nos fue subiendo a la cabeza. No sé a qué horas mi hermano desapareció y quedé solo en la mitad de la calle. Lo busqué por todos lados mientras evadía las embestidas de la turba y la única posibilidad que vi fue correr hacia la esquina de la 59 y voltear. Llegué desesperado. Me agarré del poste y giré lo más rápido que pude, pero me encontré de frente con un fusil y la trompetilla me aplastó el estómago. Sentí el fogonazo y la sangre bajó por los intestinos mientras un dolor de estómago con retorcijones espasmódicos me torturaba. El soldado se borrió de mi vista, que había empezado a nublarse, pero las rodillas no se doblaron. Seguí parado y apreté el estómago con las manos tratando de detener la hemorragia mientras pensaba asustado en mi mamá.
encontré nada, ni sangre ni herida, y más bien empecé a sentir una humedad viscosa entre las piernas, acompañada de un olor penetrante que fue haciéndose cada vez más insoportable. Entonces, el miedo fue dando paso a la vergüenza y empecé a reconocer que me había cagado del susto y que la revolución tendría que esperar mientras caminaba hasta mi casa apretando las nalgas. Una producción de Popurrí Media Group y MAM Mujeres Adultas Mayores, con la colaboración de la Casa de la Lectura. Historias Mayores fue un curso de narración teatral creado por MAM Mujeres Adultas Mayores. Profesor, Mateo Villegas. Producción y edición, Mateo Uribe Sáenz y María Camila García. Si les gustó este podcast, una forma de ayudar y apoyar es dejarnos 5 estrellas en Apple Podcast o seguirnos en Spotify para continuar creando historias de personas adultas mayores.